Buenos días a todos. Esta es la última clase del curso Finales de Tratamiento y tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Fabián Alegro, médico psicoanalista, doctor en filosofía, jefe de Unidad de Salud Mental del Hospital Piñero, profesor a cargo de problemas filosóficos en la Facultad de Psicología de la UBA, director de la maestría en psicopatología de UCES. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Fabi. Bueno, bárbaro. Bueno, hablar de este tema es un tema complejo. Ya hemos tenido varias charlas previas dadas por un grupo de invitados y amigos. Y va a ser también el tema de las próximas jornadas. En tal sentido, es importante situar algunas cuestiones que, en forma sintónica a lo que se ha venido hablando en las charlas anteriores, tiene que ver con este marco de los finales, de los tratamientos, que tienen que ver con la institución y que muchas veces también entran en sintonía y distonía con lo que nosotros podemos ofertar como analistas. Por eso el tema tiene extremada complejidad. Está lleno de ambigüedades y de dilemas. Esto nos lleva también en cada momento a tener en cuenta ciertas consideraciones de criterio. El criterio es algo muy personal y tiene que ver muchas veces también con un estilo muy singular, considerando que el estilo es algo que es lo que propone el sujeto frente a la falta. En ese punto, entonces, no hay otra forma más que pensar que los finales en plural depende de cada situación en particular. Y fundamentalmente nos tenemos que remitir a la singularidad de cada sujeto al cual se trata. Ese punto entonces nos lleva a ver todo este espectro de los finales desde una perspectiva que adquiere una cierta dificultad muy intensa y que también es propia del concepto que nosotros consideramos como central en la clínica, que es el concepto de sujeto. Hay algo que a lo cual me quería referir y que tiene que ver con un poco con la historia, y la historia fundamentalmente de la filosofía, porque desde la antigüedad se ha percibido en cada individuo como la necesidad de un cambio, de algo que tiene que ver con un malestar o con algún tipo de vulnerabilidad o insuficiencia, que tiene que ver con la propia concepción de lo que es el hombre. El hombre tal como se propone en la antigüedad, y en ese punto hay una serie de conceptos que se manejaban en la antigüedad que tenían que ver con ese cambio. Los conceptos eran el de metanoia, cuando el cambio que se proponía era inmediato, o prosoge, cuando el cambio que se proponía tenía que ver con todo un proceso. Y esto es algo señalado por la filosofía y fundamentalmente por un autor llamado Pierre Hadot, en donde compara estas cuestiones que tienen que ver con la filosofía con el psicoanálisis. Hadot dice que este concepto de metanoia es muy cercano al concepto de interpretación y fundamentalmente de transferencia. Un filósofo. Y se basa en una lectura que después Foucault se la rebate y la confronta, pero que tiene que ver con esa inquietud y esa extrañeza que en la antigüedad se percibía en el centro del hombre. Por lo cual también nos podemos preguntar qué significa este concepto de hombre y de humanidad. Y si uno lee, por ejemplo, Antígona, en la versión de Sófocles,
Al comienzo del primer coro hay una interpelación del coro hacia lo que es el hombre, diciendo que es algo extraordinario, pero que en el centro de eso extraordinario existe algo muy inquietante, maravilloso, pero inquietante en sí, y que cuando lo traduce Heidegger al alemán, utiliza ahí el término unheimlich. Esto ya está entonces en la lectura de Sófocles, pero también en la lectura y la interpretación de Heidegger. Hay en el hombre algo que no responde claramente a lo que se espera del concepto de hombre, y esto bien lo podríamos llamar algo inquietante y que tiene que ver con la subjetividad. Cuestión que fue muy estudiada, o por lo menos puesta en evidencia por Heidegger y también por Foucault. Foucault habla de esa extrañeza o esa inquietud de sí que opera en el centro de lo que uno podría esperar como respuesta del sujeto racional. Y también los griegos hablaban de algo que tenía que ver con lo que llamaban eros. El eros era una mezcla de amor, de deseo y de goce, y que no respondía a la lógica, respondía a algo que estaba por fuera de la lógica, o sea, no se podía hacer ciencia sobre el eros y siempre generaba sorpresas. El eros estaba en el trasfondo de lo que ellos llamaban doxa. Digo esto porque nosotros nos dedicamos fundamentalmente a escuchar estas particularidades que están en el orden de lo humano, del hombre, pero fundamentalmente algo que trasciende ese concepto y que por ahí genera algún tipo de sorpresa. En ese punto, entonces, hay algo que no se puede abarcar completamente desde el sentido de la comprensión racional, de la empatía o de la intersubjetividad, y que nos complica mucho todo tipo de abordaje. Para hablar de un final de tratamiento tendríamos que hablar de un principio, de principios que tienen que ver con el inicio, pero también con principios y no fundamentos, principios que conducen esos tratamientos. De por sí hay pautas institucionales, desde sí, que son pautas que responden a cierta lógica de una razón sanitaria y que tienen que ver con la salud mental. Pero sobre la institución hay que tener en cuenta que hay pautas que tienen que ver con cada sujeto que compone la institución. Y en sí, uno podría decir, en forma anticipada, que el dispositivo analítico, cuando se conforma en la institución, siempre es por la vía de la excepcionalidad a la regla institucional. No hay forma de conciliar, pero eso tampoco quiere decir que eso entable una lógica de ruptura, porque en sí, si bien puede haber una transferencia de trabajo en la institución, la transferencia del sujeto analizante es completamente individual y va más allá de la institución. Por lo cual, un tratamiento puede interrumpirse por una infinidad de causas, pero la transferencia puede continuar. Con lo cual, entonces, hay una disyunción a abordar que tiene que ver con lo que es un tratamiento y lo que es un análisis, o análisis en plural también. Hay un caso al cual me quería referir, que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con un analizante de Freud, que da un testimonio de su análisis con Freud. Este analizante, que es Theodor Reich, padecía pánico. Y como lo describe él, perfectamente hoy podría ser considerado ataques de pánico. En aquella época, entonces, Theodor Reich consulta a una serie de médicos. Nadie le da una respuesta que permita resolver estos síntomas.
Y sin embargo, Reich encuentra a Freud en una reunión social. Y en esa reunión social, Freud, después de escucharlo a Theo Reich en sus padecimientos, Freud le da una respuesta ambigua. Le dice, quizás sean fenómenos conversivos. Y esto le genera una gran intriga a Theo Reich, que lo lleva a consultar a Freud. Con lo cual, uno podría decir que un síntoma, desde el punto de vista fenoménico o por vía de la evidencia, no representa algo analítico hasta que ese síntoma se ponga en forma, o sea, se asuma como formación del inconsciente, y esta operatoria es inicial para transformar una demanda en una demanda que tenga que ver con el análisis. En este caso, entonces, del cual da testimonio un analizante de Freud, podemos pensar algunas cuestiones. Este caso fue relatado por el mismo analizante, y él cuenta que fue a consultar a Freud y pactó 6 sesiones. En todas las sesiones, él le contó qué era lo que padecía y todas las cuestiones relacionadas con eso. Pero en ningún momento Freud le respondía o le decía algo. Hasta que en la última sesión, solo en la última sesión pactada, hacia el final de la última sesión, Reich escuchó la voz de Freud, que le dijo algo. Le hizo una pregunta. Una simple pregunta. Y Reich se escuchó a él mismo diciendo, ah, era eso. Pero durante 2 semanas no recordó qué era lo que Freud le había preguntado, y sin embargo, él advirtió que el problema de sus síntomas había llegado a su fin. De hecho, nunca más padeció eso. Esa intervención se transformó en interpretación, que uno lo puede leer retroactivamente por el efecto que produjo. Lo curioso es que Theo Reich no recordó durante 2 semanas qué era lo que Freud había preguntado. Y sin embargo, él ya había advertido con sorpresa y no sin angustia que eso tenía un efecto de verdad. Y esto es un efecto muy importante porque habla de un inicio y habla de un final de un tratamiento, que está en función de este análisis freudiano. Recordemos también que, hablando de finales de tratamiento, los finales de tratamientos de los casos freudianos no son muy felices. Sin embargo, Freud no deja de presentarlos. Pensemos en El hombre de los lobos, por ejemplo. Freud anticipa el final del tratamiento con un tiempo determinado, luego de haberlo atendido durante bastante tiempo. En ese tiempo final, el hombre de los lobos produce todo aquello que Freud escribe en su ensayo. Llegado el tiempo, el tratamiento se corta, pero de cualquier manera la transferencia con Freud continúa. Freud no lo vuelve a atender. Lo deriva a Ruth Matt-Brunwitt, y si uno lee las notas de Ruth Matt-Brunwitt, se da cuenta que todo lo que presentó después este sujeto, el hombre de los lobos, de alguna manera una deliria, tiene que ver con efectos de transferencia con Freud. Ruth Matt-Brunwitt
atiende al hombre de los lobos por fuera de la transferencia que él tenía con Freud. Así que entonces un final de un tratamiento no asume la cuestión de que sea un final de análisis. De por sí uno comienza un tratamiento con entrevistas que llamamos preliminares a todo tratamiento posible, tanto en la neurosis como en la psicosis. Y esas entrevistas preliminares tienen como fin poner la demanda en orden. Evidentemente, ¿por qué consulta a alguien, por ejemplo, en el hospital? En el hospital consulta a alguien porque las cosas no responden a lo que se espera, no sé, qué se espera de su ideal, por ejemplo, de una respuesta que tiene que ver con su yo, o no le encuentra una vía a los síntomas. El sujeto se queja. Esa queja es escuchada. De cualquier manera, en esa queja, que hay padecimiento, que hay sufrimiento, ya de por sí se notan las claves de una dimensión conflictiva que anida dentro de la cuestión del sujeto. El neurótico es un conflicto caminando. Si alguien no desease, no habría conflicto. En la psicosis no hay conflicto, hay respuesta anticipada. En las entrevistas preliminares deberíamos, a Van Koop, poder tener alguna presunción en función de la dimensión que tiene que ver con esa posición frente a la estructura. Mejor dicho, la condición subjetiva frente a la estructura. Lacan nos advierte que muchas veces una psicosis no desencadenada se asimila o se parece extremadamente a lo que se espera de una neurosis, y eso puede generar una complicación si uno lo somete al dispositivo analítico. Hay toda una serie de situaciones de borde que uno debe considerar. Lo que en la psiquiatría clásica se llamaban los excéntricos, aquellos medios freak que conformaban casi una forma de vida y que algunos autores describen con mucha interrogación acerca de eso. O Helen Deutsch cuando habla de los como sí, toda esa clínica que entra dentro del plan de investigación que tiene que ver con las psicosis ordinarias. Son situaciones que nos interrogan y frente a las cuales hay que tomar algún tipo de decisión en función del abordaje. Pero en la neurosis se supone que cuando se constituye algo del orden de la transferencia, el cuadro de la clínica muta, cambia. De una neurosis predominantemente sintomática, se forma un neosíntoma que invita al analista a ser elevado a la categoría de otro. Y de ahí que se le supone un sujeto al saber. En esa dimensión, la neurosis también tiene un cambio, ceden muchos síntomas y podríamos hablar de una neurosis de transferencia. Claro que eso tiene que ver con una demanda que puede ser formalizada en función de apostar a que detrás de ese padecimiento y ese sufrimiento haya un sujeto que participa en las redes del displacer, pero dentro del principio del placer-displacer de una manera que podríamos llamar complaciente. Porque en el síntoma hay una faceta que se podría interpretar por la vía significante, pero hay otra en donde hay un resto de algo oculto y que permanece ahí en forma oculta y que se manifiesta de una forma compulsiva y que se escapa a la cadena asociativa y que genera
una cierta irresolución operativa desde el inicio. Entonces, lo que se produce en ese caso que yo expuse al principio de Theodor Reich es esa mutación inicial que tiene que ver con el hecho de que, bueno, este analizante demanda algo que a partir de la lectura freudiana muta hacia la posibilidad de que eso sea leído como un mensaje y que pueda ser trabajado en forma analítica. Hay que plantear una cuestión que a veces es difícil de comprender y que en la clínica analítica no se puede apelar al concepto de intersubjetividad. En ese punto, si uno opera desde la propia subjetividad, empeoraría la situación. Respondería a esa demanda que tiene que ver con el padecimiento, que tiene que ver con lo que no funciona, con la humillación o con la herida narcisista, o con lo que no compone una vida hacia el ideal, desde el orden de lo que el sujeto demanda, que es algo que restañe esas heridas y que tiene que ver con el amor. Advertido de eso, entonces uno responde casi desde un lugar que es antinómico a esa dimensión del amor, amar, ser amado, y tiene que ver con una abstinencia que uno propone, pero no desde una neutralidad estereotipada. Algo que más tendría que ver con una prescindencia y no abstinencia. En esos términos tiene entonces que uno pensar que un sujeto que viene y consulta está en una vía del orden de una repetición que bien podríamos llamar automatón, y que de repente se le cruza algo del orden de la contingencia y que opera no desde la intersubjetividad, sino desde una dimensión diferente y rompe esa vía para articular algo del orden de la transferencia. Ese itinerario que tiene que ver con el discurso analítico es algo que uno oferta y no necesariamente el paciente que demanda en un servicio no necesariamente compra. Sin embargo, no está exenta esa oferta de una ética. Y eso es uno de los principios que proponemos desde la lectura que nosotros hacemos desde un servicio que tiene una orientación psicoanalítica. Así que estas entrevistas preliminares tienen esa función y muchas veces quedan en ser entrevistas preliminares. Si uno se puede proponer una vía de orientación en la lectura de un caso, podría decir, bueno, lo leemos inicialmente desde algo que tiene que ver con el deseo en su dialéctica o en su política, pero también que tiene que ver con el cuerpo en su economía, que tiene que ver con la economía de goce, pero siempre el vector fundamental está dado por lo que pasa en la transferencia. Uno escucha decir, no hay clínica sin ética, y la clínica es bajo transferencia, y efectivamente hay una ética que uno puede introducir en función de todo tipo de propuesta de tratamiento. Y esa ética tiene que ver con una ética que está presidida por el deseo. Ética que tiene que ver con la ética del psicoanálisis, ética de una praxis, no una ética de la vida cotidiana, sino una ética que tiene que ver con la dimensión de una dirección de la cura. Y el término cura es muy interesante, muy ambiguo. Uno puede leer en Heidegger el concepto de cura, que tiene que ver con el concepto de alojamiento, de procuración. Lo remite a la idea de una diosa que conformó inicialmente desde el humus, conformó al hombre. En sí, entonces, es una ética que tiene que ver con una cura y que tiene que ver con el deseo. El deseo es lo que da vida,
lo que da vida a algo que podríamos decir, si no sería algo muerto. Si uno se refiere a los estudios de Spitz, y disculpen la anacronía, Spitz decía que los niños que nacían y que no estaban investidos del algo del deseo de un otro particular, aunque esté investido de los mejores cuidados, ese niño moría. ¿Por qué? Porque no había algo del orden de la vitalidad, que era el deseo. Y volviendo a Heidegger, bueno, el término cura tiene que ver con eso. Y Heidegger propone el término cura en función del término praxis. Podríamos decir entonces que para Heidegger la dirección de la cura es una dirección de praxis. Y en Lacan también podremos observar algo parecido, y la ética del psicoanálisis comienza a articularse en Lacan, por ejemplo, en ese texto que se llama Observación sobre el informe de Daniel Lagache, Psicoanálisis y estructura de la personalidad. Ahí dice Lacan, hay una ética, porque dice, se anuncia una ética convertida en silencio por la venida no del espanto, sino del deseo. La cuestión es saber cómo la vía de la charla palabrera del psicoanálisis conduce hacia allá. O sea, hay palabras, se habla en una entrevista, en un tratamiento, se habla, pero no todas las palabras conducen. Hay palabras que son intervenciones y otras que son verdaderas interpretaciones. En esa dimensión hay dos vías, dice, de la ética, que tienen que ver con el silencio. Una que es la vía kantiana de la ética o la moral para todos, y otra que es la ética del psicoanálisis, que tiene que ver para cada uno y para la singularidad. En ese punto, entonces, nuestra función es introducirnos en la vía del discurso que apunten a que ahí aparezca algo de la palabra que podríamos llamar verdadera, la palabra plena. A esa dimensión es lo que apunta Lacan cuando en la dirección de la cura también se refiere a que, por regla fundamental, estamos bien lejos de dirigir al sujeto hacia la palabra plena, pero no estamos exentos de intentarlo, aún sabiendo que la libertad de poder hacerlo es lo que más le cuesta tolerar. O sea, en absoluta libertad de decir, así como se proponía en la antigüedad el orden de la parresía, muy trabajado por Foucault, es algo que es difícil de tolerar. Así entonces Lacan propone eso, que está tomado de Freud. Bueno, diga, y eso tiene que ver entonces con una ética. Y algo que va a decir Lacan es muy ilustrativo. Dice, nos callaremos sobre la dirección práctica. O sea, algo que también dice en Variantes de la Cura Tipo es que hay algo que se espera del psicoanálisis, que se espera de un psicoanalista, y es una palabra que restañe aquello en lo que el sujeto se encuentra dividido. Pero también va a decir que eso es algo que no se puede hacer y va a orientar a que lo mejor que puede hacer el analista es callarse. Entonces, por la vía de la palabra, pero también desde el punto de vista analítico, la vía del silencio, tiene una dimensión fundamental para que surja ahí algo del orden de la interrogación, no como en la antigua Grecia, que tenía que ver con el conócete a ti mismo, sino por algo que tiene que ver con la inquietud, diría Foucault. Esa inquietud que se envuelve no por el lado de la interrogación existencial, o puede ser que sí, pero que sino que se envuelve por el lado de una relación con el otro, que tiene todos los visos del erotismo.
esa relación con el otro, es algo que diferencia el psicoanálisis de la filosofía. En la filosofía, las determinaciones suelen ser más del tipo del orden del ser y tienen que ver con una búsqueda que se hace en una lógica que es una lógica en sí mismo, de apropiación. En cambio, la lógica del psicoanálisis tiene que ver con la alteridad, con el otro. Y en ese otro se espera una respuesta que nunca llega. Y que ahí entonces es donde aparece algo del orden del abismo, algo del orden de la desesperación o fundamentalmente de la angustia señal que tiene que ver con esa angustia que no es una angustia fenoménica o puede serlo, pero que tiene que ver con el deseo de seguir analizando hasta donde el analizante desee. ¿Dónde termina un análisis? Tiene que ver con que uno puede analizarse hasta donde uno desee. Y en ese sentido, uno puede terminar varios análisis, en el sentido personal o en el sentido de la práctica. Sin embargo, uno puede volver a analizarse porque de alguna manera sigue deseando y si sigue deseando, sigue en conflicto. Ese punto entonces del conflicto, que muchas veces en la consulta cotidiana se desprende de los avatares de la vida y que tienen que ser resueltos, por un lado, de un punto de vista pragmático, pero por otro lado, en esa esquicia de la escucha que uno ostenta, por el lado de una oferta que tiene que ver con una exploración o una praxis del deseo, eso es lo que afrontamos en todo momento, fundamentalmente en el hospital, donde el que consulta no siempre está advertido de la oferta que uno va a hacer. Ahí entonces tenemos una dificultad y en ese punto uno tiene que orientarse por esa ética que en principio, desde el punto de vista práctico, tiene que ver con el silencio, con la abstinencia. Pero esa abstinencia es una abstinencia que envuelve quizás una trampa, la trampa de poder robar en el otro algo del orden de eso que es causa de deseo, para poder proponerse entonces como semblante de eso. Lo que va a decir Lacan es que hay que preservar siempre el lugar del deseo en la dirección de la cura, y en eso estamos de acuerdo. Porque hay algo quizás que en ese deseo tenga que ver con algo que no se pueda revelar de una manera tan transparente y tenga que entonces esperarse hasta el orden de que eso se manifieste. En ese punto, ¿qué espera el sujeto? Lacan responde que espera de ese otro, que elevado a una categoría particular, una palabra que levante la marca del sujeto, del cual recibe su expresión anonadante. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede saber? Son preguntas que Lacan retoma de Kant. Y en ese punto Lacan responde, se espera solamente una palabra que levante ese punto de marca que tiene que ver con la división subjetiva. Se podría decir casi una absolución que devolvería al sujeto a su lugar en relación al deseo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, orientarnos por una ética. Una ética formadora de éticas, porque si decimos que la ética es deseo, bien podríamos, sin equivocarnos demasiado, utilizar la sinonimia, ética y deseo. Por lo cual, tendríamos que decir que el análisis es productor de ética, es etopoiética. Y en ese término etopoiético podríamos encontrar quizás
una dimensión en cual podríamos decir, bueno, algo que haga responsable al sujeto con respecto a sus actos y sus decires. Sería rimbombante decir eso, pero por lo menos también podremos decir que el sujeto pueda responder a la pregunta si ha sido consecuente en ese acto con su deseo, y no que en todo momento promueva ese lugar de victimización en donde diga, yo no tengo nada que ver con esto. En términos freudianos podríamos decir, transformar neurótica, esa miseria neurótica del padecimiento, de la queja, que no deja de ser más que goce, del propio regodeo en lo mórbido, transformarla en un infortunio corriente, sin que eso desvalorice el orden de ese padecer. Entonces, en esa dimensión, Lacan va a proponer que la intervención analítica tiene que ser cuidadosa de un cálculo que permita esa dimensión, y en esa dirección, fundamentalmente en la dirección de la cura, él propone como si fuese un ordenamiento. En primer lugar, dice, se comienza con una rectificación de la relación del sujeto con lo real. Ese primer punto, que tiene que ver con modificando la temporalidad de la lectura de Lacan, con algo del orden de la contingencia, de lo distíquico del encuentro, con algo sorpresivo, inesperado, tanto para el analizante como para el analista, para después participar de esa falsa situación de disparidad, o sea, no intersubjetiva, de disparidad subjetiva, una excursión técnica que es falsa en sí. Es entonces el dispositivo en el cual se juega en el orden de la transferencia. Para, en tercer lugar, el orden de la interpretación. Y así entonces podemos ubicar, por ejemplo, en Dora, el primer momento de intervención freudiana en función de un giro dialéctico que Dora la posiciona en un cierto lugar de poder ubicar ahí una dimensión de sujeto en relación a lo que le pasaba. Obviamente que en el hospital a veces todo esto queda circunscrito a una serie de situaciones propiamente hospitalarias, demandas de la estructura hospitalaria, que hacen dificultoso, pero no imposible de realizar en función de la prosecución de algo de esa dimensión ética. Porque el inconsciente, va a decir Lacan, no es algo del orden de lo ontológico, no es algo del orden de las representaciones inconscientes que uno va a buscar y que tienen que ver con una realización de eso, es el inconsciente, sino que va a decir el inconsciente tiene una dimensión absolutamente ética, del orden de una yancia, de un tropiezo, de algo que no cierra en el discurso racional y que siempre no termina de realizarse. Por eso también habla de una temporalidad que no es cronológica, sino que invita a pensar, por un lado, la lógica del instante, o sea, del acto, pero también una lógica temporal que habla de ciertos estadios que culminan en un momento de concluir. Momento de concluir con el cual también podríamos jugar en el orden de la finalización o los finales de tratamientos, porque en ese inicio la interpretación tiene un estatuto singular y que opera en función de una ocasión, tal como vinieron expresando
En otras charlas que nos han dado, Diana Campolón o Inés Otelo, la ocasión es algo difícil de atrapar. A la ocasión se la pinta calma, con un solo pelo, que es difícil. Los griegos llamaban a eso kairos, en el momento y en el lugar exacto. Y realmente uno lo puede leer posteriormente. Intervenciones tenemos todos los días, pero de ahí que sea una interpretación y no necesariamente algo del orden de la interioridad, como se podría pensar en el término insight, sino que arman una lógica del espacio, topológica, que no habla ni una adentro ni una afuera, ni del cuerpo ni del discurso, ni que es íntimo ni que es extimo, es algo que parece por momentos ajeno, pero por momentos toca. Ese punto de vacilación es el punto fundamental, en donde la interpretación tiene que ver con el deseo. Lacan va a decir, la interpretación es el deseo. Y ahí entonces aparece eso que es innombrable, que una vez que aparece ya desaparece y que tiene que ver con un sujeto que es ajeno al sujeto racional y es el sujeto que inquieta, es el sujeto que sorprende, es el sujeto que tiene que ver con la ética fundamentalmente, que en un principio está articulada en un orden trágico en el Seminario 7, pero que Lacan después la retoma en otro texto llamado Televisión bajo la ética del bien decir. Y no es el decir bello, no es el decir que tiene que ver con lo que se ha dicho correctamente, sino que es algo que se desprende de una lectura de Lacan, de un autor llamado Quintiliano, que se refería al arte de la retórica. Pero el arte se traduce en una cuestión práctica y que es la ética del bien decir, y que, a diferencia de un retórico, Nicolás Boileau, que decía, primero hay que conseguir bien para después decir. Lacan dice, se dice y después se concibe. En ese punto, entonces, el acto mismo que responsabiliza al sujeto y que tiene que ver con el deseo es lo que Lacan rescata como enunciación. Después están los enunciados, los dichos, lo que se puede decir. Theodor Reck, después de recordar la pregunta que le había hecho Freud, escribe todo un libro sobre eso. O sea, todo lo que escribe después ya no es la interpretación. La interpretación es algo que dejó una marca, que abrió una marca, que lejos de nombrar el deseo, vuelve a abrir en él algo del orden de la angustia. ¿Qué me quiere? ¿Cómo me pudo haber dicho eso? ¿Es un chiste? Y sí, dice Lacan, una interpretación justa extingue un síntoma, que la verdad se especifica de esa manera por ser poética. La interpretación entonces es lo que extingue un síntoma. En tal sentido, también, un fin de tratamiento puede operar de la misma manera, como algo que extingue quizás un síntoma o quizás una situación. Algo se diluye. Y entonces ahí se ve la ocasión de precipitar algo que puede ser continuado o no. Quizás en el mismo espacio, quizás en otro espacio, quizás por otro analista y en otra ocasión. Los fines de análisis, a mi entender, de análisis, son fines de una circunstancia particular en donde un análisis se termina. Ahora, el fin del análisis, con toda la ambigüedad que eso tiene, queda como incógnita. Tendríamos que escribir análisis con mayúscula. Eso creo que tiene una secuencia que va hacia una asíntota,
irresoluble. No se puede lograr ese fin. Quizás se puede acordar en consonancia un fin, pero no se puede lograr. Y va a decir en ese sentido de la interpretación Lacan, la situación de la interpretación justa tiene que ver casi con lo que opera en el chiste, pero no tiene nada de risible, nada de bello como el del chiste. Y deja una resonancia, que es una marca en el cuerpo, algo en el cuerpo insiste una y otra vez, no en un circuito de satisfacción, o sí, como podría ser el recorrido de la pulsión, en función de una demarcación fantasmática, repetitiva, sino que la resonancia es algo que queda como algo que sediento o que requiere algo del orden de esas cuestiones de piel o de química que no se terminan de acomodar por el lado del principio del placer, displacer, como podría ser el engaño fantasmático. Por eso, entonces, pensar el fin del tratamiento desde el punto de vista analítico nos trae toda esta inmensa complejidad que nos lleva a preguntarnos sobre la ética y principalmente sobre el recurso que tiene el analista para operar, y que es operar sobre el deseo. Si podemos acordar que el deseo es un deseo de deseo, y es un deseo del otro con mayúscula, y si el analista puede ser presupuestamente ubicado en función de asumir ese lugar de otro, bien podríamos hablar de un deseo que es presumido, pero no definido, que podríamos llamar deseo del analista, o sea, deseo de ese otro enmarcado en el analista. Y eso funciona como un bisturí, funciona como un instrumento, que es algo que uno ofrece y que en la transferencia se conforma de alguna manera, y ese deseo del analista entonces es lo que tiene que ver con la propuesta que uno hace como analista, que no tiene que ver con una neutralidad estereotipada, tiene que ver con un lugar de abstinencia, o sea, callarse, pero funcionar desde lo neutro. Desde lo neutro es desde ser causa de deseo, generar ese dispositivo en donde uno se propone como semblante, y no es una propuesta que uno pueda formalizar en un sentido intencional, sino que se da. Se da por una serie de cuestiones y que no se puede realmente manejar muy bien. En la neurosis, de una manera, y en la psicosis es todo un tema, porque, bueno, Elida Fernández hablaba de esas extremas formas de transferencia, cuando uno está advertido en la psicosis, que tiene que ver o con la persecución, ser el odiador, o con la erotomanía, como en algún momento algunos autores proponían la erotomanía como forma posible de transferencia. Pero también se puede trabajar desde fuera de la transferencia en un abordaje particular, como en el caso de las neurosis narcisistas. Como proponía un autor, disculpe nuevamente, introduzca algo del orden europeo-freudiano, que era Abraham. Trabajar en los cuadros maníaco-depresivos en los periodos que eran periodos en donde no se manifestaban los puntos de mayor efluencia, sino en los periodos. Y no desde la transferencia, sino desde ciertos recursos que Abraham proponía para poder reorientar al sujeto que estaba ahí en alguna vía que permitiese ofrecer alguna propuesta analítica sin que eso sea un análisis en el sentido más fuerte de la palabra. Así que en esa dimensión, cuando alguien consulta, la dimensión de cómo se visualiza y cómo se trabaja esa demanda nos va a permitir quizás
anticipar, por lo menos en una dimensión no exacta, algún tipo de conducción de esa dimensión en donde el deseo del analista, como deseo no puro, sino deseo de la pura diferencia, en el sentido de que uno busca es analizar, pueda operar para despejar, despertar, revelar algo de ese orden de la palabra, de la cual el sujeto puede apropiarse, como también de los actos que conducen. Y ese poner distancia al patos por parte del analista permite entonces tener una dimensión en donde esa lectura tiene como orden respetar esa palabra que en definitiva la tiene siempre el analizante o el paciente. El paciente puede decidir suspender, interrumpir, dejar para otro momento, ausentarse, y en ese caso de ausentarse, poder demarcar bien el tenor de la ausencia como del orden del decir. No es un simple hecho de no ir, sino es una ausencia que tiene que ser remarcada como que alguien decidió ausentarse, o si hay un orden del despliegue de la transferencia en todo el espectro de lo que la transferencia puede interpretarse, poder pensar la forma de continuar, quizás no en un espacio donde puede ser que ofrezca un tiempo acotado, sino en otra dimensión del tiempo y del espacio que no desautorice la presentación de la transferencia, pero que permita su trabajo. Por eso entonces el tiempo de concluir se precipita de una manera absolutamente singular. No parte de una deducción racional. Y si hay una razón sanitaria, o sea, de la salud mental, tenemos que introducir algo de un respeto por el otro que permita situar ahí que la interrupción es algo que tiene que ver con una convención. Una convención de la cual también nosotros somos ajenos, pero que tiene una lógica que no tiene que ver con la lógica del psicoanálisis en sí. Bueno, prefiero terminar acá para poder tener unos minutos para intercambiar algunas ideas con ustedes en esta pequeña contribución a la confusión general, como siempre digo, ¿no? Que tiene que ver con este tema absolutamente complejo. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. El que quiera se desmutea y expone. Bueno, arranco yo, Fabi. Bueno, Mencionaste que la interpretación extingue el síntoma, ¿verdad? Esa es decías que lo dice Lacan. ¿Podés ampliar un poco eso? Porque nada, me hacía ruido en relación a esto tan famoso de digamos, de extinguir el síntoma más del lado desde la psiquiatría. ¿Se entiende lo que sí, me confunde? perfecto. Lo dice textualmente, y creo recordarlo, en el seminario 24, ese de tan difícil traducción de su título, ¿no? Que lo llamamos coloquialmente el INSU, donde dice: la interpretación
justa, la interpretación justa, o sea, porque uno interviene, ¿no? Interviene, dice palabras vacías, porque que el analizante diga, mi analista me dijo tal cosa, eso es una palabra vacía, ¿no? A veces, bueno, uno ordena el discurso con ese tipo de discurso palabrero, ordena, sin embargo, se resguarda siempre la abstinencia, porque la abstinencia no siempre es mudez. La abstinencia es, uno puede hablar no diciendo nada, pero de alguna manera intervenir para en algún punto poder calcular alguna intervención que se transforme retroactivamente o que uno lo lee retroactivamente como interpretación. Y en ese seminario dice, la interpretación justa es aquella que extingue el síntoma. Lo extingue, aunque deje una resonancia. Aunque deje una resonancia. Y en ese punto, el carácter de verdad que ahí dice, esto demuestra, lo digo en mis propias palabras, demuestra que la verdad es una verdad poética. ¿Qué es una verdad poética? Es una verdad que tiene que ver con el acto mismo de introducir algo que no es una verdad racional, sino que produce un efecto. Y ahí dice, del orden de la metáfora, de la metonimia, como es si fuese un chiste. El chiste, muchas veces, puede funcionar como una interpretación, nada más que al otro le puede causar una gracia superficial, pero en el sentido de que le toca algo. Le toca algo. No comparto el modo de intervenir de muchos analistas que es por siempre estereotipadamente por la vía de la ironía, por ejemplo, o del doble sentido, porque esa es una forma estereotipada de intervenir. Pero, por ejemplo, en el ejemplo de Wright, que me parece magnífico, Wright no se acuerda qué era lo que Freud le había dicho, pero se extingue el síntoma. Dice, ah, es eso. Es más, en el momento parece como que va a tener un ataque de pánico. Él lo dice claramente y no se acuerda de el texto, lo dicho por Freud. Lo rescata 2 semanas después. Y lo que le había preguntado Freud era si él conocía la obra, una obra de Arthur Schnitzler, que era un autor de esa época que hablaba en términos psicoanalíticos, pero que a Freud le interesaba mucho. Le había escrito cartas, Freud, a Schnitzler, y Schnitzler pocas veces le había contestado. Pero si había un erudito sobre Schnitzler, ese erudito, que había escrito un libro y se lo había dedicado a Freud, era justamente Theodor Reich. Entonces, no entiende cómo es que Freud le va a preguntar una cosa así, que parecía que se estaba burlando de él, porque, bueno, la obra del asesino tiene que ver con el contexto de lo que Reich padecía, pero no era que le decía, mire, si usted lee El asesino, obvio que Reich había leído la obra del asesino, pero lo que a Reich le sorprende es cómo Freud no recordaba que él había escrito sobre ese texto en un libro que le había dedicado a Freud. Entonces, él mismo queda atrapado en esa cuestión que él no comprende. Dice, no puede ser, si Freud lo debía haber sabido, ¿no? Eso es lo que no le cierra. O sea, el analista paga con su ser, porque algo del orden, de ese saber que se le supone, también se cae. ¿Eh? Y si bien el analista puede terminar de alguna manera en un lugar en donde ha pagado con su ser, se mantiene, por parte del analizante, el respeto por el saber hacer del analista. No es que el analista pase a ser un idiota, sino que se mantiene el respeto de eso que se ha hecho. Por el saber hacer, no por el saber en sí. Entonces, la práctica psiquiátrica no
creo que extinga síntomas en el sentido analítico, los borra directamente. O por lo menos la psicofarmacología interrumpe el orden de la manifestación sintomática. Pero el síntoma analítico tiene que ser formalizado, o sea, tiene que ser elevado a la categoría de formación del inconsciente, como en el caso de Isabel DR, por ejemplo, que tenía dolores en las piernas, pero cuando el síntoma comienza a hablar, es cuando Freud le dice, mire, yo la verdad es que no puedo hacer nada por usted, no tengo forma de darle ninguna respuesta en este tratamiento. Entonces Isabel DR empieza a decir algo de su historia. Y ahí los síntomas se entrometen, se hacen más dolorosos. Y ahí el síntoma comienza a hablar. Y cuando Freud interpreta ahí, los síntomas, por un lado, se hacen más fuertes, pero después se van desvaneciendo. Un síntoma puede disolverse, raramente inmediatamente, pero puede disolverse inadvertidamente, de forma fenoménica, casi por añadidura, en un tratamiento analítico. Vemos a veces situaciones de que uno se da cuenta que una intervención ha sido una interpretación, pero el síntoma persiste. El asma, por ejemplo, en un caso. Y tiempo después, es como que el sujeto se ha ido olvidando de eso, ya no lleva el PAF en el bolsillo, y va desapareciendo todo eso. O sea, no es un efecto mágico, ni es un efecto inmediato, sino que es una decantación del efecto. Y así, bueno, casos que he atendido, un caso de una neurosis obsesiva en función de cajones que tenía que tener ordenado, a partir de un sueño donde se visualizaban un montón de ataúdes, la posibilidad de ubicar eso en función de los cajones hizo que el sujeto pudiese producir toda otra serie de sueños. Un análisis, por ejemplo, sería completamente diferente con otro analista. De ahí que la versatilidad de cada análisis dependa también del punto de encuentro de un sujeto con alguien que participa ahí, pero no hay intersubjetividad. Uno puede creer que en la interpretación hay dos sujetos. No, hay un efecto sujeto que por ahí se produce entre dos significantes. El efecto sujeto se produce en el intervalo. Por eso hay una suposición de un sujeto en el saber. Bueno, ¿Hay alguna otra pregunta? Como siempre es un gusto escucharte. Damos cierre entonces al curso y si te parece tenemos dos invitaciones para hacer. Y el tema del simposio es los tratamientos. Y también queríamos comunicarles que va a haber un nuevo curso sobre fin de tratamiento. Va a ser orientado desde la psiquiatría. Este nuevo curso va a iniciar el 20 del 9. En este mismo horario, se va a poder ver también en forma sincrónica en un classroom. Los directores son Luciano Rosé y Nicolás García, y se va a trabajar el tema del fin del tratamiento en psiquiatría, la de prescripción de psicofármacos y el abordaje con tratamiento canábico. Van a ser 7 encuentros
los días martes, 10:30, y vamos a enviar la información y las vías de inscripción por las vías de difusión del servicio. Sí, acá vienen a avisar que se entrecortó la información del simposio, es el tercer simposio del Servicio de Salud Mental, el 6 de septiembre en el Aula Magna. Va a ser sobre los fines del tratamiento para continuar con el trabajo del año, y los invitados van a ser Marisa Chamizo y Aníbal Golchuk. Bueno, muchísimas gracias. Bárbaro. Nos vamos. Bueno, Adiós. chao, Gracias. 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 Chao, muchas gracias. Gracias, Fabián. Gracias, Mora.